Bueno, muy buenas tardes, Cindy. Muchas gracias por su asistencia a esta primera sesión de la Estrategia Aprendiendo con mi tutor del curso Finanzas Corporativas, la maestría en Administración Financiera. Voy a preparar unas diapositivas. Voy a presentar algunas diapositivas porque pues no tenemos mucho tiempo. Igualmente ya yo te las envié. Las puedes ir mirando. Sí. Si quieres. Te la envié al correo interno del curso. Y vamos a mirar un formato de la plantilla anexo 5 que es necesario para esta actividad para esta actividad de paso número 2. Y bueno, y recordarte el juego de simulador Corbatul, ¿cierto? Yo te envié ya hace unos días el link de acceso. Son solamente 2 rondas, ¿sí? Recuerda que la primera el 24 y hasta el 24 para tomar las decisiones y el 28 la segunda. Ya con esos términos, ya con esos estados financieros, entonces sí haces los cambios que aparecen en la guía de actividades paso número 2. Eso se hace en Excel. Igualmente, bueno, voy a compartir pantalla y pues yo voy escogiendo así como las diapositivas que considero más importante para que veamos de aquí a las 6. ¿Ok? Listo, sí, señor. A compartir pantalla. Bueno, está buscando. Una pregunta, Cindy, ¿tú autorizas que yo te llame en alguna oportunidad a través del celular, al celular? Sí, sí, señor. ¿Sí? ¿No hay problema? ¿Y WhatsApp hay algún No, problema? no. ¿No? Ok. Pues la verdad que la universidad no tiene como herramienta autorizada el WhatsApp, pero no sé si por algún momento, o sea, algún momento en el futuro yo veo que tú no, sí, no entregas la actividad o veo que estás como atrasada en algo, pues de pronto te contacto por WhatsApp o por llamada, pero pues por ahora voy a seguir digamos, la herramienta oficial que es el Teams, ¿sí? Entonces, si tú tienes alguna duda, me escribes ahí a través del Teams. ¿Tú has utilizado Teams, Cindy Milena? Sí, señor. Ujú. Ok, entonces me escribes ahí la duda que tengas y yo con mucho gusto pues te respondo y si es en vivo, pues también puede ser, no hay ningún problema. Listo. Sí, es que, digamos, la primera actividad, sí, digamos, no entendí varias cosas, pues porque yo soy contadora, pero digamos, el financiero o el área financiera sí tienen que ver, pero no mucho, digamos que creo que es muy diferente. Ok, de todos modos, pues yo obviamente no he revisado tu actividad. ¿Me puedes escribir, por favor, por el Teams? Colocas, por ejemplo, una grabación, no hay ningún problema, una grabación, donde me dices, mira, tal punto no lo entendí por esto y esto, y nos harías un gran favor porque yo le digo al profe Joan que arregle eso. Sí, yo también lo vi un poco como confuso esa actividad paso 1, pero no sé exactamente en qué punto, ¿ok? Listo. Bueno, voy a compartir pantalla nuevamente y me confirmas, por favor, si observas la primera diapositiva ampliada. Sí, señor. Bueno, el tema que vamos a ver ahorita en estas diapositivas es inductores de valor y modelo crecimiento Higgins. El procedimiento que yo sigo, pues para que sea más interactivo, es yo leo unas diapositivas y tú por favor me ayudas leyendo otras. ¿Es posible? Sí, sí, señor. Ok, muchas gracias. Entonces, empecemos con un tema muy importante que es el objetivo básico financiero. De acuerdo con la gerencia basada en el valor, ¿sí? El objetivo básico financiero, OBF, de la empresa es la maximización del patrimonio de los propietarios, accionistas, ¿cierto? Que se produce por el efecto combinado del reparto de utilidades, o sea, reparto de dividendos, y el incremento en el valor de mercado de la empresa, o sea, un incremento en el valor de la acción. La maximización de utilidades
¿sí? Es un objetivo financiero de corto plazo, mientras que la generación futura de flujo de caja capaz de producir rendimientos sobre los activos operativos de la empresa que se ubiquen por encima del costo de capital o el costo promedio ponderado de capital o inversión realizada para producirla, sí puede ser considerado un objetivo financiero de largo plazo o estratégico. O sea, el objetivo básico financiero es de largo plazo. De acuerdo con García, Oscar García, 2003, la secuencia utilidades, rentabilidad, flujo de caja, que es el que observamos aquí en la gráfica a la derecha, bueno, en la figura a la derecha, es la que garantiza la permanencia y crecimiento de la empresa y en consecuencia el incremento de su valor. Aquí con el cursor voy a mostrar lo siguiente. Mira, a partir de unas utilidades, o digamos, una empresa que está presentando utilidades en forma constante y preferiblemente creciente, ¿sí? Pues va a repercutir o va a traer como consecuencia un aumento en la rentabilidad, ¿cierto? Ese aumento en la rentabilidad se ve reflejada en ¿qué? En los flujos de caja, ¿cierto? Que usted sabe que los flujos de caja pues son realmente el dinero con el que cuenta la empresa para los 5 objetivos básicos, para las 5 tareas básicas que se hace eh, en, en el área financiera, que es el pago de deuda, inversión en activos fijos, reparto de dividendos, y es una empresa que reparte dividendos, que distribuye dividendos, bueno, pago de capital y, la gestión del capital de trabajo, ¿sí? Los gastos diarios pues de la empresa para poder funcionar, para poder operar, ¿cierto? Y entonces esa utilidad junto con la rentabilidad o manifestada en forma de rentabilidad y también manifestada en forma de flujo de caja va a garantizar la permanencia y el crecimiento de la empresa, que obviamente por medio de indicador del EVA, ¿sí? Pues se va a poder medir esa creación de valor. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno. No, no, señor. Ok, ahora entremos con unos conceptos clave, ¿sí? De inductores de valor. ¿Qué son inductores o generadores de valor, o en inglés value drivers? Son indicadores que poseen una relación causa-efecto con la generación de valor en la empresa y permiten apreciar de manera más adecuada su desarrollo, como por ejemplo el EBITDA, que son Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations, es decir, ganancias antes del pago de impuestos, ¿sí? Intereses, depreciaciones y amortizaciones. El margen EBITDA, que es la relación entre el EBITDA y las ventas, entre más alto el margen, pues mucho mejor. Significa que genera una mayor cantidad de flujo de caja bruto. Productividad del capital de trabajo neto operativo es un indicador que va a mostrar qué tan eficiente es la empresa, ¿sí? Gestionando, digamos, los recursos de corto plazo, ¿sí? Para su operación. Entre más pequeño sea el resultado, significa que es más eficiente. Palanca de crecimiento es la relación entre esa productividad del capital de trabajo neto operativo y el margen EBITDA, y me va a indicar o nos va a indicar que la posibilidad que tiene la empresa de crecer sin contratiempo, sin problema. Productividad del activo fijo, pues nos va a mostrar qué tan productivo es la empresa, qué tan eficiente es la empresa, ¿sí? Generando utilidades con el activo fijo que cuenta. Rentabilidad del activo neto, ¿sí? Es el mismo ROA, ¿sí? El rendimiento sobre el activo, que nos va a relacionar la utilidad neta, ¿sí? Con respecto a los activos fijos, activo neto. Perdón, activo neto, no activo fijo, activo neto. Y el flujo de caja libre, pues es una herramienta que nos va a mostrar, nos va a mostrar, nos va a indicar el flujo de caja que queda, el excedente que queda, ¿sí? Tomando o a partir del flujo de caja bruto, digamos es el flujo de caja que normalmente se calcula en el área contable, ¿sí? Y luego nosotros le sumamos o le restamos, o sea, tomamos en consideración la variación en el CAPEX, en el Capital Expenditures, ¿sí? O variaciones en
en los activos fijos y también las variaciones en el capital de trabajo, ¿sí? O las variaciones en las necesidades de capital de trabajo, en las NOF, necesidades operativas de fondos, que es lo mismo, ¿sí? Si al considerar esos dos aspectos, ahí sí ya podemos calcular o determinar el flujo de caja libre, a partir del flujo de caja bruto. Segundo, según García 2003, en su libro que se denomina precisamente el EVA, ¿sí? Y los inductores de valor. Según García, ¿cómo se clasifican los inductores de valor? Bueno, según Oscar García, se clasifican en macroinductores. Ahorita vamos a ver una tabla, aquí la tengo, en esta tabla está en esta. Tenemos estas relaciones entre los inductores de valor, donde apreciamos los macroinductores, que están, allí se encuentran dos indicadores muy importantes que son rentabilidad del activo operativo, RAO, y flujo de caja libre, FCL. Los inductores operativos y financieros, en rojo están los operativos, que son productividad del activo fijo, productividad del capital de trabajo, margen de EBITDA, y el financiero, que es el costo capital. Este costo capital es prácticamente el determinante del resultado del EVA. Muy, muy importante. Por eso tiene una flechita directa aquí hacia el valor agregado, porque o sea, una empresa puede estar yendo bien, pero si ese rendimiento que genera la empresa no está por encima del costo de capital, la empresa estaría destruyendo valor en lugar de generando valor, ¿cierto? Y los inductores estratégicos, donde se encuentran la tasa de reinversión, las competencias esenciales, ¿sí? O competencias empresariales y los microinductores. ¿Okay? Voy de todos modos a irme aquí atrás, que pues quería que vieras la imagen. Bueno, entonces veíamos que en los macroinductores está el rentabilidad sobre los activos operativos, ¿sí? El flujo de caja libre. Dentro de los inductores operativos, acuérdate que son los de color rojo, se encuentran el EBITDA, ¿sí? O margen de EBITDA, productividad del activo fijo, palanca de crecimiento, que incluye los dos anteriores, productividad del capital de trabajo operativo y margen de EBITDA. Ah, ¿verdad que este es margen de EBITDA? Me pusiste que EBITDA. Margen de EBITDA. A ver, volvemos. Y también se encuentran en ese segundo nivel los inductores financieros, como son la administración del riesgo y el escudo fiscal. Bueno, y el costo de capital, obviamente, es un inductor financiero muy importante. Y los inductores estratégicos, los que estaban allí de color morado, que están en la parte más baja, ¿sí? Pero que son la base de toda esa pirámide, que son la tasa de reinversión, las competencias empresariales y los microinductores. ¿Okay? Tercero, ¿qué es capital de trabajo operativo o working capital? Es el capital que requiere la empresa para operar, usado para financiar inventarios y cuentas por cobrar. La inversión incremental del capital de trabajo, KT, debe ser financiada con flujo de caja de la empresa. Y ese flujo de caja es el EBITDA. ¿Okay? Un capital de trabajo operativo bajo significa que para operar requiere menos capital, por lo cual es eficiente o más eficiente. Por eso ese signo negativo no es malo. En el capital de trabajo operativo significa esa eficiencia. Okay. El siguiente indicador, también inductor de valor, es el capital de trabajo neto operativo o Net Working Capital, NWK. Es un indicador financiero, igual que el anterior, que sirve para determinar la porción del flujo de caja del que la empresa se apropia para reponer el capital de trabajo. ¿Y cómo se calcula? Se calcula como el anterior indicador, capital de trabajo operativo, menos las cuentas por pagar a proveedores. ¿Por qué le restamos estas cuentas por pagar a proveedores? Porque los recursos en inventarios, ¿cierto? Son muchos. Los recursos líquidos que tiene la empresa son los inventarios y las cuentas por cobrar y el efectivo, ¿sí? Ahora, ¿por qué no incluimos el efectivo disponible? Bueno, porque según el autor Oscar García, ese efectivo es un monto que en todo momento está cambiando, ¿sí? Está cambiando de valor diariamente y pues no es una cuenta que digamos es válida o él considera que no es
relevante para incluir como dentro del capital de trabajo operativo. Sin embargo, eso es más que todo en las empresas grandes. Ahora bien, en las pymes, ¿sí? En las pequeñas y medianas empresas y en mi pymes, ahí yo sí considero que es necesario incluir el efectivo disponible porque pues es, digamos, los montos de capital de las pymes no son tan elevados como las grandes y para ellos sí es muy importante ese manejo que hagan del disponible y tiene un peso importante, ¿sí? Bueno, suponiendo que esto es una empresa grande con la que vamos a hacer el análisis, entonces, si al capital de trabajo operativo, que es digamos, la fuente de recursos, de entradas de recursos que va a tener la empresa por las ventas que hizo a crédito, ¿cierto? En el caso de las cuentas por cobrar. En el caso del inventario son esos productos, suponiendo que es una empresa comercializadora, que compra y que revende y obtiene un margen de ganancia sobre esa venta, ¿cierto? Digamos, esas fuentes de recursos, si yo le quito, le resto, le disminuyo, ¿sí? El valor de las cuentas por pagar a proveedores, entonces voy a poder obtener ¿qué? Ese requerimiento de capital de trabajo o que también denominan los españoles necesidades operativas de fondos, que son los recursos, ¿sí? Que la empresa requiere, ¿sí? Para cubrir esos momentos de iliquidez, ¿cierto? Que, que normalmente y en la mayoría de las empresas se genera, ¿sí? ¿Por qué? Por la operación misma de la empresa, porque no calzan exactamente las fechas o los momentos de entradas contra las salidas de dinero, incluso una perfecta presupuestación de tesorería no siempre es perfecto. ¿Y por qué no siempre es perfecto? Porque puede presentarse el caso de que, por ejemplo, una empresa comercializadora obtenga o consiga unos productos en rebaja, porque por decir algún proveedor le da una rebaja porque tiene las ventas que pensaba realizar, pues no, sus clientes no se las compraron y él la está ofreciendo con un descuento. Y esta empresa, pongamos la empresa Macrocolor, si está interesada en comprarlo, entonces obviamente va a necesitar más recursos porque esa presupuestación que tenía no iba a incluir algo que pues no estaba proyectado. Entonces eso va a generar un descalce, un requerimiento de efectivo, ¿sí? Y por eso entonces es que posiblemente haya que requerir o haya que solicitar recursos a un tercero, como por ejemplo una entidad financiera. Y muchas veces, pues, las empresas lo que hacen es realizar acuerdos con las entidades financieras para que le tengan abierto, por ejemplo, un crédito, ¿sí? Un crédito rotativo y en el momento en que lo requiera, pues se paga intereses sobre el monto que se pida prestado. Obviamente, la entidad, la empresa se encargará de devolverlo pues lo más pronto posible para no generar más gastos de intereses, ¿sí? Pero eso obviamente va a depender de la liquidez que tenga la empresa en ese momento. Y es algo normal que se presente o que haya unas necesidades operativas de fondos o requerimientos de capital de trabajo. Existe también el caso de, por ejemplo, las empresas, las grandes superficies, pongo algunos nombres, al costo, éxito, macro, ¿sí? Son empresas donde digamos, no hay un requerimiento de capital de trabajo o va a dar negativo. ¿Por qué? Porque la empresa o recibe crédito de sus proveedores, pero no da crédito a sus clientes. ¿Mm? Usted sabe que cuando uno va a esas grandes superficies, uno paga con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o efectivo, y eso es una entrega inmediata, ¿no? De recursos. Entonces, digamos que ahí la empresa estaría aprovechando ese crédito que le dan sus proveedores, ¿sí? Porque no tiene que desembolsar los recursos, supongamos que fueran 60 días, 60 días que le da de crédito los proveedores a la empresa Macro, y Macro no da crédito a sus clientes, entonces son 60 días que él va a estar utilizando recursos que debería haber entregado a su proveedor, pero que no lo hizo, entonces los está aprovechando para seguir con el ciclo de comprar y vender pues productos, porque pues ese es su negocio, ¿no? El revender productos. Y pues eso obviamente es algo muy beneficioso, eso va a influir en su rentabilidad y pues eso va a, a, a representar un menor gasto de interés. Bueno, y un financiamiento sin costo, ¿no? Financiamiento sin costo. No sé si usted de pronto sepa el caso de Netflix. Es una empresa que no pide prestado a las entidades financieras.
ella se ha Llegan a, logrado, ¿cómo? llegan a ser empresas, ay, yo leí algo de eso, llegan a ser empresas como, eh, eso tiene un nombre en específico, pero pues realmente son empresas, no es libre, sino, ay, autónomas tampoco, bueno, sí, no dependen, no tienen que depender todo el tiempo de Exacto. un recurso Financiamiento. No, externo. Ujú. exacto, no necesitan financiamiento externo porque ellas mismas consiguen con el aumento constante y continuo de su precio de la acción, pues hace que se financie directamente de sus inversionistas, los inversionistas que están continuamente comprando y vendiendo sus acciones con esos recursos que obtiene el público, pues entonces logra financiar su operación. ¿Mm? Y eso pues ha logrado que se mantenga en el mercado, porque la verdad es que la competencia que tiene Netflix con Disney Channel, HBO, Fox, Apple sobre todo, Amazon, pues es muy fuerte. Entonces las perspectivas futuras es de que en algún momento, pues dicen algunos idealistas, en algún momento le va a tocar bajar las tarifas a Netflix, y en ese momento entonces, para poder financiarse, porque sus acciones no van a seguir creciendo, sino posiblemente se van a mantener o incluso podrían bajar, en algún momento la empresa va a tener que conseguir recursos y eso va a impactar en cierta forma su rentabilidad, ¿sí? Y esos estados financieros magníficos que ha venido presentando, pues pueda en algún momento en el futuro que van a presentar problemillas. Ujú. Sí, digamos que el tema financiero sí es totalmente diferente. Yo que soy contadora y uno dice, no, pues es que yo hago los estados financieros y pues hasta ahí prácticamente. Financiero tiene que tomar esos estados financieros, analícelos. Correcto. No, cuando yo empecé a leer, yo, Dios mío, señor, ¿será que sí tomé la mejor decisión? Sí, no, no, no creo que se equivocó. Ustedes tienen una fortaleza en eso, en el manejo, eh, no sé si es software, me imagino que sí es con software que ustedes están manejando la elaboración de los estados financieros, y ya la cuestión de gestión financiera es precisamente lo que usted acaba de mencionar, es la interpretación de esos estados financieros, es digamos, el planteamiento de posibles resultados, ¿sí? Que puedan tener esas cuentas, conforme a lo que sucede en el mercado, ¿sí? La industria en que se encuentra la empresa donde usted trabaja, la situación del país, el aumento de las tasas de interés, todo eso va a impactar y todo eso debe tomarse en consideración para, por ejemplo, presupuestar o digamos, realizar la presupuestación del siguiente año, ¿no? Y el método que utilice, no sé, cero, hay uno que se llama, y que utilizan muchas entidades bancarias y algunas empresas del Estado, que es el de presupuestación cero. Comenzar cada año como de cero e ir agregando las cuentas que realmente representan ¿sí? Una, un valor para la empresa, un costo, Representativo. exacto, un valor representativo para la empresa. Ujú, correcto. Bueno, por favor, Cindy, ¿me leas esta diapositiva? Esta es la que se ¿qué es productividad del capital de trabajo neto operativo? Es correcto. PKTNO es un generador operativo que muestra el aprovechamiento de la inversión realizada en, ay Dios, en capital de trabajo Neto neto. operativo. Ujú. Yo, ay, ¿cuáles eran? Eso es lo Con la mismo que NOF, relación, ¿no? Es lo mismo que NOF o que capital de trabajo requerido. Es lo mismo. ok. Con relación a las ventas alcanzadas, su fórmula de cálculo es capital de trabajo neto operativo sobre las ventas. A mayores ventas dadas, ¿qué? A mayores ventas, dada una inversión de capital de trabajo, mejor será la productividad que proporciona este rubro. ¿Qué es el EBITDA? Es un generador operativo que representa la utilidad resultante de restar a las ventas o ingresos operacionales el valor de los costos y gastos operativos que realmente implican un desembolso de efectivo. Muestra la producción bruta de caja, es decir, las utilidades en efectivo que permiten cubrir el pago de impuestos, inversiones en capital de trabajo
reposición de activos fijos, pago de servicios de la deuda, inversiones estratégicas y reparto de utilidades. ¿Qué es el margen EBITDA? Son los centavos que por cada peso de ingresos se convierten en caja, con el propósito de atender el pago de impuestos, apoya las inversiones, cubrir el pago de servicios de la deuda y repartir beneficios. Muestra la capacidad para generar efectivo y lo ideal es lograr un alto margen, es decir, considerando únicamente su actividad productiva. Su fórmula de cálculo es EBITDA sobre ventas. Ok. Que en el, bueno, no, de ahorita le pregunto. ¿Qué es el flujo de caja libre? Es una herramienta financiera que representa una medida de rentabilidad que excluye los gastos no monetarios del estado de resultado e incluye el gasto de equipos y activos o CAPEX, así como también los cambios o variaciones en NOF o capital de trabajo neto operativo. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué es NOF? Yo lo dije ahorita. Ay, se me olvidó. Es necesidades operativas de fondos. Necesidades Necesidades operativas de fondos. operativas de fondos. Sí. Lo anoto aquí porque después se me olvida. Bueno, excelente. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta o todo claro? Hasta ahí todo claro. Ok. Bueno, yo leo estas. Necesidades. Noveno, ¿por qué EBITDA y margen EBITDA son generadores de valor operativo? Porque en la medida en que la empresa libere más efectivo por cada peso de ventas, pues se tendrá mayor liquidez y mejores posibilidades, y desde el punto de vista financiero los compromisos se cumplen con efectivo y no con utilidades. Y como ya vimos, el EBITDA es esa, digamos, ese excedente de flujo de caja es realmente el EBITDA. Creo que yo lo mencioné anteriormente. Bueno, 10. ¿Qué es utilidad operativa después de impuestos? Que se conoce como WODI, o en inglés Net Operating Profits After Taxes, no PAT, también es lo mismo, o, de acuerdo con los españoles, UAID, que es utilidad antes de intereses después de impuestos. ¿Qué es? Entonces, es una medida de ganancias que excluye el costo de la deuda y los ahorros fiscales del financiamiento de la deuda en la estructura de capital de una empresa. Muestra que también una empresa utiliza los activos operacionales para generar ganancias, comparar el desempeño comercial con el de años anteriores y evaluar el desempeño de una empresa frente a sus competidores. Este último es como el más utilizado, ¿no? Se utiliza mucho ese WODI para comparar, ¿sí? Empresas obviamente que tengan cierta similitud. Digamos, si uno hace el cálculo del Enterprise Value, ¿sí? Sobre el EBITDA, que es un indicador, un indicador que me va a permitir comparar empresas de la misma industria, al mismo sector, y obviamente si este indicador me da un valor similar, significa que es comparable, y suponiendo que es comparable, entonces yo voy a poder mirar si mi competencia genera mayor WODI que la mía o que mi empresa, o si por el contrario genera menos, y determinar cómo podría ser la empresa para mejorar ese indicador. ¿Cómo se calcula el WODI? Pues es el UAID, ¿sí? El utilidad antes de intereses e impuestos, multiplicado por el beneficio fiscal. ¿Qué es el beneficio fiscal? Es simplemente 1 menos la tasa impositiva. ¿Y por qué es un beneficio esa diferencia? Supongamos, por ejemplo, que la tasa impositiva es del 30%, ¿sí? Recuerde que el endeudamiento tiene el beneficio de que hasta un monto determinado de acuerdo a la Gaceta tributaria, no sé exactamente en este momento a qué corresponde, es posible, ¿sí?, deducir los gastos de intereses hasta ese monto. ¿Usted sabe de pronto, Cindy, qué monto es ese en este momento? Es el 50%. ¿Es el 50%? De los intereses. De los intereses. Ok. Bueno, excelente. El 50%. Bueno, de todos modos, eso es interesante, ¿no? Sí. El financiarse con deuda, pues va a disminuir el impuesto de renta, al menos en un 50% de esos gastos de intereses. Entonces, eso va obviamente a impactar en la utilidad y en la rentabilidad. Bueno, ¿qué más iba a mencionar yo? 11. ¿Qué es productividad de los activos operativos PAO?
Entonces, es la capacidad que tienen los activos operativos de contribuir en la generación de ventas, los operativos, ¿sí? Su objetivo es determinar la forma más eficiente de administrar los activos operativos de la compañía para que se generen los máximos ingresos posibles con la menor cantidad posible de inversión. Su fórmula de cálculo es el UAID, utilidad operativa después de impuesto, dividido entre activos operativos. Hace unas horas yo estaba en otra conferencia, me acuerdo que los activos operativos, ¿cierto? Los activos operativos son los activos con los que cuenta la empresa para poder operar, ¿sí? Que se diferencian de ¿qué? De los financieros, ¿cierto? De los activos financieros. O sea, lo que en la parte, podríamos decir, dentro de los activos hay dos clasificaciones grandes, ¿no? Los financieros y los operativos. Entonces, dentro de ese grupo, ese segmento de operativos es el que yo voy a tomar, ¿de acuerdo? Obviamente, dependiendo de las cuentas que esté manejando la empresa y de la naturaleza de la empresa, pues entonces yo tomaré esos activos operativos y al yo realizar esta división, el WOIDI entre los activos operativos, pues entonces voy a poder determinar que la rentabilidad que están teniendo o sea, la proporción de utilidad operativa que estoy generando con los activos operativos que tiene la empresa. Esta rentabilidad debe compararse, claro está, ¿sí? Con el costo de capital contra el costo de capital, ¿sí? Y la eficiencia se observa al conseguir mayores ventas con un determinado nivel de inversión en activos operativos. O como quien dice, suponiendo, si yo quiero mejorar este indicador, pues lo recomendable es pues, mantener los activos operativos que tengo y aumentar la utilidad operativa después de impuestos, ¿cierto? Para poder aumentar esa productividad de los activos operativos. O, si es posible, aunque no es lo normal, es pues aumentar en cierta proporción la utilidad operativa después de impuestos y reducir el activo operativo, ¿sí? Si es posible, pero pues eso no es lo normal. Y 12, ¿cómo se puede aumentar el valor de una empresa? Pues por medio del incremento en el flujo de caja libre, que ahorita vamos a ver más en detalle, y el aumento en la rentabilidad del activo. Bueno. ¿Tiene alguna pregunta? No, señor. Bueno, aquí, bueno, ya yo había mostrado ya esta parte, me faltaba ahora la parte de arriba, ¿sí? Mire que estas competencias esenciales son el piso, pero también son el cimiento, ¿no? El cimiento porque ellos junto con los macroinductores, ¿sí? Llegan o digamos se manifiestan en el incremento del MBA, que es el Market Value Added o valor de mercado agregado, ¿sí? Y el incremento en el EVA, en el Economic Value Added, ¿sí? Entonces, cuando estos indicadores, ¿sí? Están dando buenos resultados y también digamos, este EVA también me da una creación de valor porque esa rentabilidad del activo operativo o el UODI, rentabilidad sobre la utilidad operativa respecto a impuestos, es superior, ¿sí? a la es superior al costo promedio ponderado de capital o costo de capital que tenemos aquí abajo, ¿sí? Pero mire que este va directamente acá, ¿sí? Y esa diferencia de rendimiento es positiva y yo al multiplicarlo por los activos operativos netos, ¿sí? Entonces voy a poder conseguir el valor, ¿sí? De creación de valor, ¿sí? O un resultado positivo del EVA, ¿sí? Y si ese crecimiento del EVA se mantiene con el tiempo, pues voy a lograr un crecimiento con rentabilidad, ¿sí? Y lo mismo, por ejemplo, si es una empresa que ha emitido acciones, ¿cierto? Que esas acciones representan, como usted sabe, una proporción del capital o del patrimonio de una empresa y digamos el cálculo intrínseco del valor de esa acción es el que la empresa calcula cuando emite la acción, ¿sí? Y todo lo que esté por encima, ¿sí? Es el valor extra que le da el mercado por esa confianza, ¿sí? Esa credibilidad de los inversionistas al comprar esa acción, pues entonces van a representar un monto mayor, digamos, un valor agregado de mercado, ¿sí? Que se va a manifestar en un aumento, una generación mayor de valor.
es también un aumento, o digamos, también se refleja como un aumento en la prima del negocio, en la prima del negocio. Bueno, ahorita vamos a desglosar cada uno de estos, digamos, segmentos de macroinductores, inductores operativos y financieros e inductores estratégicos. Empecemos con los inductores estratégicos, que son los que están abajo. ¿Tú me ayudas, por favor, leyendo esta diapositiva? Listo. Los inductores estratégicos se relacionan con las competencias esenciales o competencias empresariales que la empresa posee. Dichas competencias representan el conjunto de atributos como motivaciones, actitudes, valores, conocimientos y habilidades que se manifiestan en comportamientos que son definibles, observables, medibles y que están vinculados con un desempeño superior frente a su competencia, es decir, le permite realizar una tarea o actividad mejor que los demás para explotar y aplicar a clientes, mercados y productos relevantes. El resultado es un producto de servicio valioso, raro y difícil de copiar. Los microinductores son el reflejo de la forma como la empresa explota las competencias empresariales para enfrentar las condiciones de mercado. Su comportamiento afecta los inductores operativos y financieros. Se relaciona con los denominados indicadores de desempeño o indicadores de gestión. Por ejemplo, en los mercados de grandes superficies, un indicador clave relacionado con la creación de valor es el de ventas efectivas por metro cuadrado. Si uno se pregunta por qué hay cadenas de almacenes que muestran un mayor indicador de este tipo que otras, sencillamente por su habilidad de explotar o apalancar sus competencias. La selección de los microinductores, que luego se utilizarán en el proceso de evaluación del desempeño, deben tener en cuenta las actividades de la cadena de valor de la empresa que más dramáticamente impactan su valor. Perfecto. También quería agregar algo. Esos indicadores de desempeño tienen que ver es precisamente con las características, ¿sí?, del personal, ¿sí?, del recurso humano de la empresa, ¿sí? Son ese ambiente de trabajo, ese conocimiento de los empleados, esa, digamos, esa facilidad de comunicación y de integración de todos ellos. Eso es lo que está allí, digamos, indicado, señalado o registrado en esos indicadores de desempeño e indicadores de gestión. Y es como vimos en la imagen anterior, es la base de todo ese relacionamiento de los indicadores de valor. La base son esos indicadores de desempeño. Por eso es que yo digo y repito las veces, la mayoría de las veces que puedo, que el recurso humano es el activo más importante que tienen las empresas, sobre todo entre más capacitados estén, ¿cierto? Este personal. Es el activo que la empresa debe cuidar con mayor, digamos, con más, o sea, debe evitar el que ese recurso humano se vaya a la competencia o salga al mercado, porque ese recurso humano capacitado, ¿sí?, que está produciendo, puede dejar muchos beneficios a la empresa. Por ejemplo, si se va a entrar en un proceso por ejemplo, de registro de toda la información que se tiene para un proceso de innovación, por decir algo. Esa información que estaba en los empleados se podría recuperar y se podría registrar y aprovecharse en algún momento futuro para que cuando el personal más adelante lo sustituya, pues no entre como a divagar y a buscar a ver cómo era que hacía el anterior empleado para, no sé, para poder manejar las relaciones con los clientes o para poder mantener al día pues todos los indicadores, etcétera, etcétera. Es un activo muy valioso el poder registrar todas esas actividades y gestiones que realizan los empleados y pues eso se puede perder si esos empleados se van y no queda esa información allí registrada, ¿no? Ok, sí, es verdad. Bueno, perfecto. Entonces sigamos con la siguiente. Esa yo la leo. Son los inductores financieros. El principal inductor financiero de toda empresa es el costo de capital, que a su vez está asociado con la administración del riesgo y el escudo fiscal.
El costo de capital hace referencia a la tasa de rendimiento requerida sobre los diferentes tipos de financiamiento de una empresa, de acuerdo a Horn y Wacowicz 2010. El escudo fiscal es todo aquel gasto que debe descontarse del estado de resultados de la empresa para obtener el beneficio antes de impuestos, que es lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Ese beneficio del 50% del 30%, suponiendo que la tasa impositiva es del 30%, pues vendría siendo un 15%, o sea que se puede, digamos, reducir ese gasto de intereses hasta en un 50, hasta en un 15%, ¿cierto? Suponiendo que, bueno, es el 30% la tasa impositiva. La administración del riesgo se relaciona con la forma como el empresario define y administra su estructura operativa y financiera, mientras que el escudo fiscal está relacionado con la forma en que se aprovechan esos beneficios tributarios. El beneficio tributario de la deuda y el riesgo de la empresa inciden en el valor de la empresa, ya que un menor riesgo acompañado de un mayor beneficio tributario, al implicar un menor costo de capital, pues va a producir un mayor valor presente de los flujos de caja libre y por ende, pues un mayor valor agregado de mercado o MBA. ¿Okay? ¿Sí está eso claro? Sí. Ok. Bueno. ¿Tú me ayudas por favor leyendo inductores operativos? Bueno, dice, el EBITDA es un inductor operativo de valor porque afecta el FC y muestra la generación bruta. Chao, cuídate mucho, que te vaya bien, que ganen. Y muestra la generación bruta de caja que se calcula antes de descontar las depreciaciones, amortizaciones y se calcula así. Resultado operativo o EBITDA más gastos de depreciación y amortización igual al EBITDA. Una pregunta, ¿por qué se tienen en cuenta los gastos de depreciación y amortización en el EBITDA? ¿Sabe por qué? Porque son, o sea, en términos contables, son una disminución del activo financiero, pero jamás han sido una salida efectiva de dinero. ¿Sí ve? Por eso se Ok. suman, para yo determinar realmente cuál fue el resultado operativo real. Digamos, el resultado operativo contable es el mismo EBIT, ¿sí? Pero si yo le sumo esos gastos de depreciación y amortización que realmente no fueron una salida de dinero, pero que se registraron en contabilidad como un gasto, ¿sí? Como un gasto de depreciación y amortización, pues entonces yo tendría un valor, digamos, incorrecto del resultado operativo. Por eso le sumo esos gastos de depreciación y le digo, mire, si le sumo esos gastos de depreciación y amortización, voy a obtener el EBITDA, que es algo así como un resultado operativo real, más realista. ¿Ok? Ok. Listo. Es la utilidad que finalmente se convierte en efectivo. En la medida en que el efectivo que generan las ventas sea mayor que el efectivo que se compromete en costos y gastos desembolsables, la empresa tendrá mayores oportunidades de generación de valor, pues la disponibilidad es lo que en última instancia permite cumplir con los compromisos adquiridos y específicamente cumplir con el pago de impuestos, pago del servicio de deuda, reparto de utilidades y realización de inversiones estratégicas. Cuando se quiere observar la empresa independiente de las cargas fijas que fueron pactadas y que no dependen de la labor del administrador, sino de decisiones de alta gerencia y de la estrategia tributaria, el EBITDA se constituye en una herramienta importante, a partir de la cual se percibe el verdadero potencial de la empresa para cumplir con todos los compromisos mencionados. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora un ejemplo de margen operativo. Suponga que la empresa Supermarket arrojó en los 2 últimos años los siguientes resultados. Ventas y resultado operativo tenemos para los años 2018 y 2019. En 2018 las ventas en miles de dólares fue 100,000, en 2019 125,000, es decir, una variación, un incremento del 25%. Y el resultado operativo, ¿sí?, fue de 30,000 para el 2018 y de 39,000 para el 2019, es decir, un incremento del 30%. Desde el punto de vista de la gestión gerencial y asumiendo que las ventas se comportaron según lo presupuestado, los números permiten afirmar que desde el punto de vista operativo su desempeño fue muy bueno, ya que operó lo que se denomina el apalancamiento operativo, ¿sí? Puesto que el crecimiento de la utilidad operativa, o sea, el 30%, fue proporcionalmente mayor que el crecimiento de las ventas, 25%, ¿sí? O sea que ahí parece todo bien. Significa que el margen operativo, ¿sí?, rentabilidad
resultado operativo sobre ventas, margen operativo, debió aumentar en 2019 en relación con 2018. Y efectivamente así fue. Pues pasó del 30%, ¿sí?, al 31,2%, ¿sí? ¿Cómo obtuve yo ese 31,2%? Pues al dividir estos 39.000 entre 125.000, ¿cierto? Entonces, como quien dice, se confirma que efectivamente con el margen operativo de que realmente, digamos, la ganancia, el resultado operativo, la utilidad operativa creció en mayor proporción que las ventas, lo cual es pues excelente. Pero ahorita vamos a ver lo siguiente. Bueno, ello significa que se aprovechó la capacidad instalada y técnicamente eso se conoce como apalancamiento operativo favorable. Pero ahora veamos, similar a este ejemplo, con margen EBITDA. Miren lo siguiente. El margen EBITDA muestra en términos de porcentaje la capacidad de la empresa para generar efectivo por cada peso de ventas. Lo ideal es lograr un alto margen, ya que esto muestra cómo los ingresos superan los desembolsos en efectivo. Por lo tanto, uno de los esfuerzos fundamentales de la administración es lograr el crecimiento de dicho margen. Esto indudablemente se reflejará en una mejora operacional del negocio y se incrementarán las posibilidades de permanencia, crecimiento y generación de valor. La fórmula de cálculo del margen EBITDA es EBITDA dividido entre ventas. Ejemplo del margen EBITDA, similar al anterior. Suponga ahora que los cargos por depreciaciones y amortizaciones de la empresa registrados en su cuenta de resultados, o más bien en su estado de resultados, fue de 16 millones en cada año. Con esta nueva información puede calcularse el EBITDA y observarse en qué proporción se incrementó en el año 2019, o sea, el segundo año. Vemos aquí esta tabla, ¿cierto? Esta tiene estos dos primeros valores idénticos, ¿no? 100.000 en ventas, aumenta a 125.000, el resultado operativo pasa de 30.000 a 39.000, el margen operativo estaba en 30% en 2018 y en 31,2% en 2019, pero aquí viene el cambio. Los gastos de depreciación y amortización fueron de 16.000 en cada año, pero ¿qué ocurre con el cálculo del EBITDA? Mire lo siguiente. El EBITDA ya dijimos que lo calculamos como que el resultado operativo, en este caso 30.000, más los gastos de depreciación y amortización. 30.000 más 16.000 da 46.000, ¿cierto? Para el año 2018. Para el año 2019 serían 39.000 el resultado operativo más 16.000, eso me da 55.000. Y la diferencia entre 46.000 y 55.000 son 9.000, ¿cierto? Si yo a 9.000 lo divido entre 46.000 me da 19,6%. ¿Qué pasa allí? Mire lo siguiente. El EBITDA es el resultado que realmente se gestiona. Creció en menor proporción que las ventas, ¿sí? Lo que implica que el margen EBITDA debió disminuir, lo cual efectivamente sucedió, porque pasó del 46%, mire que si dimos 46.000 entre 100.000 nos da 46%, pero si dimos 55.000 entre 125.000 nos da ¿cuánto? 44%, ¿sí? Pasó del 46% en el 2018 al 44% en 2019. Eso significa que en relación con el año anterior la empresa está recibiendo 2 centavos menos por cada peso vendido. ¿Ok? Ok. O sea que es más realista, ¿no? Más realista el resultado del margen EBITDA que el margen operativo. ¿Okay? Ok, listo. Bueno, ayúdame por favor leyendo este diapositiva. El margen EBITDA impide que los gastos no efectivos distorsionen la evaluación de desempeño de la administración. Cuando se empezó a utilizar el EBITDA en los años 80, se le consideraba como un indicador de la capacidad de la empresa para pagar el servicio de deuda. Pero con el correr de los años se ha reconocido este error y se han identificado las siguientes limitaciones. Ignora los cambios en el capital de trabajo, puesto que sobreestima los flujos de caja en periodos de crecimiento de este capital. No tiene en cuenta el efecto sobre el flujo de caja de una variación de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar y los inventarios. Puede ser una medida confusa de liquidez. Los análisis de liquidez deben ser dinámicos. Aunque el EBITDA muestra la información en un momento determinado, no especifica las fuentes de efectivo, calidad y disponibilidad de las mismas y la asignación del mismo.
El EBITDA no tiene en cuenta cuentas por cobrar, estabilidad de Flujo de caja. flujo de caja. El otro era, ay, Diosito, qué memoria, la mía. Necesidades operativas de fondo. Ok. O necesidades de capital de trabajo y necesidades de activos fijos. Liquidez de los activos de la empresa, etcétera. No considera el monto de reinversión requerida. El EBITDA es una buena medida para las empresas cuyos activos tienen una vida más larga, pues no considera la reinversión en activos fijos que se requiere para operar el negocio. No evalúa la calidad de las utilidades. No determina si hay una cantidad de amortización y depreciación que se requiere para el pago de intereses relacionados con la financiación de activos fijos. Correcto. No determina si hay cantidad de amortización y depreciación que se requiere para el pago de intereses relacionados con la financiación. Ok. ¿Se acuerda que en contabilidad ustedes los contadores pues la depreciación va mostrando el valor actual de una empresa, ¿sí? Perdón, el valor actual de los activos, pero al mismo tiempo ustedes van haciendo ¿cómo es? ¿Cómo se llama esto? Para la reposición de activo, ¿Provisión? Una provisión, correcto, esa era la palabra. Una provisión para la reposición de activos. Entonces, con el EBITDA no se toma en consideración esa provisión. Esa provisión, perdón, esa provisión. Ok. Correcto. Mire, este indicador de EBITDA fue mágico, era como el EVA en este momento, pero en los años 80, ¿sí? Muchas empresas cuando las iban a evaluar y los mercados de capitales lo que miraban era el EBITDA. Pero ¿qué pasó? Que ese EBITDA ocultaba otros indicadores. Uno de ellos era el sobreendeudamiento, ¿sí? O también la calidad de la liquidez de las empresas, ¿sí? Que como usted sabe, si una empresa está muy endeudada, lo primero que va a afectar es la liquidez de la empresa, porque no va a poder pagar los intereses. Y eso fue la causa de que a comienzos del 2000 muchas empresas se quebraran, específicamente la WorldCom, ¿sí? Eso fue en el mercado americano. Muchas empresas se sobreendeudaron, obviamente presentaban resultados excelentes en su margen EBITDA, pero llegó un momento en que las tasas de interés subieron y no pudieron pagar porque obviamente su calidad crediticia, cuando los bancos fueron a intentar prestarle plata, pues vieron que realmente no, su operación era muy mala, estaban mostrando buenos resultados porque continuaban endeudándose y ellos continuaban recomprando acciones, que es la otra moda que están haciendo ahorita las empresas, que en lugar de mostrar la realidad, lo que hacen es recomprar las acciones para que artificialmente se suba ese MBA, pero pues eso los buenos gestores financieros se dan cuenta de esa trampilla que hacen y pues no caen en esos jueguitos, ¿cierto? Ok. Sí. Sí. Bueno, entonces continuamos. Bueno, productividad del capital de trabajo neto operativo. Y ejemplo. La productividad del capital de trabajo neto operativo es un inductor operativo que permite determinar de qué manera la gerencia de la empresa está aprovechando los recursos comprometidos en capital de trabajo para generar valor agregado para los propietarios y es igual o se calcula como capital de trabajo neto operativo sobre ventas. Se interpretaría como la cantidad de céntimos que se requieren en capital de trabajo por cada peso que la empresa vende. La eficiencia en la administración del capital de trabajo resulta de mantener una cifra lo más pequeña posible. Recuerda que yo le comenté que cuando miremos productividad, entre más pequeño significa que es más eficiente o más productivo. Okay. Tomando la información sobre la estructura de capital de trabajo de las empresas A y B, que tenemos ahí abajito en la tabla amarilla, del siguiente cuadro, se deducen los siguientes indicadores de productividad de capital de trabajo. Entonces, hemos calculado productividad del capital de trabajo neto operativo de la empresa A es igual a su capital de trabajo neto operativo es 295 y si eso lo dimos entre ventas que son 1000, nos da 29,5%. Y la productividad del capital de trabajo neto operativo de la empresa B es de 14%. ¿Por qué? Al dividir 140, que es el capital de trabajo neto operativo, que es menor al de A,
y dividirlo entre los mismos 1000, que son las ventas, pues nos arroja un porcentaje más bajo. 14% es menor que 29,5%. Eso quiere decir que la empresa B es más eficiente en la medida en que para operar requiere menos capital de trabajo por peso vendido, ¿cierto? Y pues ahí tenemos la tablita que nos constata eso. Obsérvese que el crecimiento de los clientes, el inventario y los proveedores siempre es del 20%. Si mira, pasa aquí, por ejemplo, de 1000 a 1200, de 250 a 300 y de 75 a 90, eso es un incremento del 20%. ¿Cómo deberían ser financiados esos requerimientos de capital de trabajo neto operativo? Respuesta. Estoy leyendo yo acá. Con el propio flujo de caja de la empresa. Eso es algo muy importante que deben tomar en consideración las pymes, MIPYMES, y obviamente, pues yo considero que las grandes empresas ya lo saben, ¿sí? Es financiar el requerimiento de capital de trabajo neto operativo, ¿sí? Con el propio flujo de caja de la empresa, o sea, con los recursos que genera la empresa con su operación. Porque de no ser así, habría que estar recurriendo periodo tras periodo a una financiación adicional, ¿sí? Es decir, pedir préstamos. Y eso lo están haciendo en estos momentos muchas pymes para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque sobreestimaron las ventas, se quedaron ilíquidas, entonces tuvieron que pedir préstamos. Y ahorita que piden préstamos y si llegan a subir las tasas de interés, se van a quedar ilíquidas y es posible que se quiebren. ¿Y por qué se quiebran? Porque los bancos no confían en empresas que están recién salidas y no tienen un historial crediticio. Eso es lo que pasa. El indicador de productividad capital de trabajo neto operativo sirve para determinar requerimientos de capital de trabajo dado un determinado incremento en las ventas. Bueno, si quieres, por favor, lee este. Deuda neta, EBITDA, es la relación utilizada para evaluar la capacidad de una empresa para pagar su deuda neta, todas las deudas financieras de la compañía menos su efectivo. En base a su EBITDA, ingresos operativos antes de gastos e ingresos por intereses, depreciaciones, provisiones, reducciones de valor e impuestos de impuestos. En concreto, este índice expresa el número de años que se le llevaría a la empresa, considerando unas deudas y EBITDA constantes, pagar la totalidad de su deuda. Este índice suele utilizarse por las agencias de calificación para evaluar la probabilidad de incumplimiento de una empresa. Un resultado elevado significa que tiene una carga de deuda sobreponderada y cuanto mayor sea este ratio, ¿qué? Sea este ratio, Sí, más tensa será la situación financiera de la empresa. Al contrario, un ratio bajo de deuda neta sobre el EBITDA nos diría que dicha empresa está saneada en el ámbito financiero, lo que indirectamente, también nos provee de información útil acerca del tipo de gestores que están detrás de dicha empresa, que velan por el interés de tener bajo control el apalancamiento de la empresa. Por ejemplo, si la empresa tiene 100 millones en deuda y 10 millones en EBITDA, la razón deuda EBITDA es 10. Si la empresa A paga el 50% de esa deuda en los próximos 5 años, aumentando el EBITDA a 25 millones, el, en la ah, relación deuda sobre EBITDA se reducirá a 2. correcto. Los convenios en préstamos comerciales a menudo incluyen un determinado objetivo de deuda neta sobre EBITDA en los convenios y una empresa debe mantener este nivel o riesgo acordado después de que todo el préstamo vence inmediatamente. Las agencias de calificación crediticia a menudo usan esta métrica para evaluar la probabilidad de incumplimiento de la deuda emitida por una empresa. Y es posible que las empresas con una relación deuda sobre EBITDA alta no puedan pagar su deuda de manera adecuada, lo que da como resultado una calificación crediticia baja. El análisis de los estados financieros de una empresa tiene que ser complementados mediante la comparación de sus principales datos económicos y financieros con los de otras empresas que formen parte del mismo sector económico. Perfecto, muchas gracias. Ah, espere, arreglo aquí algo que era en la relación. Eh, Ok. Bueno, entonces continuamos.
Flujo de caja bruto como base para calcular el flujo de caja libre. El flujo de caja confronta los ingresos y egresos de efectivo en un periodo de tiempo. Su importancia radica en el hecho de mostrar la disponibilidad de efectivo con que se cuenta para atender los diferentes compromisos financieros. Algunos autores afirman que la utilidad es una opinión y el efectivo una realidad. Para calcular el flujo de caja bruto a la utilidad neta se le suman los intereses, depreciaciones y amortizaciones. En la obtención del flujo de caja libre se le resta al flujo de caja bruto se le resta o se le suma, espera un momento. Se le resta o suma, porque dependiendo de lo que hizo, si vendió algo, pues obtuvo un mayor valor, ¿sí? Y si aportó más, pues fue para, por ejemplo, para hacer un mantenimiento o una renovación de, por ejemplo, el CAPEX, ¿sí? Los activos, los gastos de reposición de maquinaria, por decir algo. Pues, por eso se le pone variación, se le pone un delta, porque puede ser positivo o negativo. Okay. Se le resta o suma al flujo de caja bruto la inversión en capital de trabajo neto operativo, ¿sí? Y la reposición de activos fijos. Ese de activos fijos es el mismo CAPEX y la inversión en capital de trabajo neto operativo es la misma NFO o requerimientos de capital de trabajo operativo. Okay. Las depreciaciones y amortizaciones se restan para establecer la utilidad antes de impuestos, pues son gastos que se relacionan, mire, es lo que usted preguntaba ahorita, pues son gastos que se relacionan con el estado de resultados, disminuyendo la utilidad gravable y el pago de impuestos. Se suman en la obtención del flujo de caja bruto, ya que no implican desembolsos de efectivo, por lo tanto implican efectivo disponible que se utiliza en la actividad operacional. Igual tratamiento se da a las provisiones para protección de activos como inventarios o cuentas por cobrar. Con relación a los intereses o gastos financieros, se restan para llegar a la utilidad gravable. Esto por la misma razón del ítem anterior, o sea, para lograr un beneficio tributario o escudo fiscal. Al restarlos de la utilidad operativa, la base gravable es menor y por lo tanto menor el pago de impuestos. Ahora bien, en la determinación del flujo de caja bruto se suman, pues, cuando se calcula el flujo de caja libre, se quiere mostrar la disponibilidad para el pago del servicio a la deuda y el reparto de utilidades. En la determinación del flujo de caja libre, se restan los requerimientos de capital de trabajo neto operativo, ¿sí? Que son una inversión necesaria para operar adecuadamente. También se resta la reposición de activos fijos. Bueno, eso es suponiendo que uno quiere mostrar algo más bonito de lo que realmente es, ¿no? Es decir, la inversión necesaria para continuar las operaciones sin aumentar la capacidad instalada, como resultado, se obtiene el flujo de caja libre que permite atender el servicio a la deuda, o sea, los intereses y abono al capital, y establecer una política adecuada de reparto de utilidades y realizar inversiones estratégicas. ¿Ahí hasta hay alguna pregunta o No, no, señor. Digamos que lo entiendo un poquito, pues porque trabajo un poquito, sí. digo, Esta maestría está diseñada para ustedes los contadores, así que no se preocupen. Bueno, aquí tenemos un clásico ejemplo, un flujo de caja libre, tenemos una utilidad operativa de 40.197.000, un pago de impuestos dado una tasa impositiva del 32%, que son 12.823.040. Eso genera una utilidad operativa después de impuestos de 27.333.960. Se le suman todos los gastos de depreciación, amortización y provisiones. Eso da un flujo de caja bruto, ¿sí?, de 29.884.960, y a ese flujo de caja bruto le sumamos o restamos la reposición de capital de trabajo neto operativo y le sumamos o restamos la reposición de activos fijos, ¿sí? Y eso nos da un flujo de caja libre, en este caso de 13.157.840. Ahora bien, ese flujo de caja libre, si yo le resto el servicio a la deuda, que es bastante más elevado que el flujo de caja libre, resulta que al final el flujo de caja de los propietarios me da negativo, ¿sí? Hace falta 8.611.160, ¿sí? ¿Por qué? Porque está muy endeudada la empresa. ok. O sea, y en ese caso un banco no le presta a uno ni... No. No está. Eso fue lo que pasó con las WorldCom. Cuando fueron los bancos a ver si los podían salvar, dijeron, no, hermano, pero usted no, usted está súper endeudado y sus activos no, si yo vendiera sus activos no puedo recuperar nada. O sea que se quedó líquido.
Bueno, palanca de crecimiento. Si quieres, por favor, lee esta. La palanca de crecimiento permite determinar qué tan atractivo es para una empresa crecer y por lo tanto da idea con respecto a si el crecimiento agregará o no valor a los propietarios. Margen EBITDA igual EBITDA sobre ventas. Esto es que era, ya se me olvidó. Igual Productividad a, del capital de trabajo operativo. ajá, igual a capital de trabajo operativo, cuentas por cobrar más inventarios menos cuentas por pagar, proveedores menos efectivos sobre ventas. Su fórmula de cálculo es margen de EBITDA sobre capital de trabajo operativo. Suponga que una empresa, Productividad. Productividad. productividad, capital de trabajo operativo. Suponga que una empresa, por su estructura de capital de trabajo y estado de resultados, mantiene un margen EBITDA igual a 0.22, mientras que su Productividad. productividad, capital de trabajo operacional es de 0.35. Esto significa que si decide crecer, cada un peso adicional de ventas producirá 22 centavos de caja bruta, pero igualmente este peso adicional demandará una inversión de capital de trabajo neto operativo de 35 centavos. Lo anterior significa que para poder vender ese peso adicional quedarían faltando 13 centavos. Es decir, que dada esa estructura de capital de trabajo y margen EBITDA, el crecimiento no es atractivo, ya que estaría demandando caja en vez de liberarla. PDC, ¿qué es? Ay, Palanca de Diosito, crecimiento. Palanca de palanca crecimiento. de crecimiento. Me toca, creo que grabarme todo eso porque no. Palanca de crecimiento igual a 0.22 sobre 0.35 igual a 0.62. Ok. Para que el crecimiento libere caja, el margen EBITDA debería ser mayor que el productividad de capital, ¿qué? ¿Sí? De trabajo operativo. De trabajo operativo. Es decir, que la relación entre el primero y el segundo indicador debería ser mayor que 1. Cuando sea menor que 1, se dice que hay una brecha entre el margen EBITDA y productividad capital de trabajo operativo. Pero cuando es mayor a 1, se dice que habrá remanente. Dadas dos empresas A y B con los siguientes valores de Palanca de crecimiento. Diosito, ya lo voy a escribir. Palanca de crecimiento. Listo. Margen EBITDA A, empresa A, margen EBITDA 0.20. Productividad capital de trabajo operativo 0.30. Palanca de crecimiento 0.67. O sea, hay una brecha de 0.10. Y la B, margen EBITDA 0.067, productividad 0.10 y palanca de crecimiento 0.67. Pero en la palanca de crecimiento están igual. Exacto. Pero mire que hay una brecha mayor en la empresa A entre el margen EBITDA y la productividad capital de trabajo neto operativo, ¿sí? Si nosotros le restamos 0.30 menos 0.20 nos da 0.10, que es esa brecha, ¿cierto? En la Mm, empresa A y en la empresa B, la diferencia entre 0.10 y 0.067 es de tan solo 0.033, o sea, como quien dice 10%, ¿sí? Es la brecha, es mayor a 3.3% que hay en la empresa B. Y mira ahí no. lo que dice a mano derecha abajito. ¿Cuál de las dos empresas enfrenta un problema más delicado? La empresa A enfrenta un problema mayor, ya que al haber una mayor brecha, las acciones que debe emprender para lograr una palanca de crecimiento favorable no solamente son de mayor envergadura, sino que también pueden tener más tiempo en producir resultados. Correcto. Ok, O sea ya. que entre mayor sea esa brecha, significa que más tiempo le va a tomar el poder, pues, recuperarse o más bien crecer
o Tener facilidad. mejores Ujú, resultados. Ok. exacto. Bueno. Bueno, aquí yo voy a leer. Esta es utilidad operativa después de impuestos, UODI. La utilidad operativa después de impuestos, UODI, también conocida como utilidad antes de intereses y después de impuestos, UAID, ¿sí? O en inglés, Net Operating Profits After Taxes, NOPAT, es de gran importancia en el cálculo del EVA. Si se incrementa, pues también lo hará el EVA y el valor de la empresa. O sea que es muy importante ese UODI. En la UODI se consideran las utilidades operacionales, es decir, las alcanzadas en el desarrollo de la actividad principal del negocio, y se le descuentan los impuestos. Se excluyen las no operacionales por no provenir del desarrollo del objeto social. ¿Y cómo se calcula entonces el WODI, WAIDI o NOPAT? Pues simplemente al WAIDI, ¿sí? A la utilidad operativa antes de intereses y después de impuestos, lo multiplico por 1 menos TX es taxes, ¿sí? Tasa de impuestos, y eso me daría entonces el WODI, ¿sí? WAIDI es lo mismo que utilidad operativa o EBIT, TX pues tasa en positiva, ¿sí? Y una forma alternativa de cálculo del WAIDI es esta: la utilidad neta le suma los gastos financieros, los gastos no operacionales, el resto de la utilidad no operacional y el resto de los beneficios tributarios. Bueno, eso es algo ahí contable, pero pues ahí no hay mayor cosa. Costo de capital y, bueno, costo de capital y costo promedio ponderado de capital o WACC. El costo de oportunidad de capital es el rendimiento al que renuncia el inversionista cuando acepta una inversión nueva. El costo de capital, que vamos a denominar CC, o costo de oportunidad del inversionista, es el mejor rendimiento esperado disponible que se ofrece en el mercado sobre una inversión de riesgo y plazo comparables con el flujo efectivo que se descuenta. El WACC, o costo promedio ponderado de capital, CPPC, es el rendimiento mínimo que necesita ganar una empresa para satisfacer a la totalidad de sus inversionistas. Las empresas se financian de dos formas: con recursos propios que provienen de los accionistas o inversionistas de la empresa, y mediante endeudamiento con terceros que pueden ser bancos, corporaciones financieras u otras empresas. Dicho financiamiento implica la devolución del capital recibido más una remuneración causada por la utilización de dichos recursos. Ese costo se materializa en forma de una tasa de interés que corresponde a la suma ponderada de dos fuentes: el equity, que es el capital o patrimonio de la empresa, y la deuda, que es los recursos que se le prestaron terceros, ¿cierto? Para el caso del capital contable o capital accionario, se denomina costo del equity y se conoce como K sub E. Tenemos acá. Y representa el valor en el mercado del capital accionario de una empresa. Para calcularlo se toma el número de acciones en circulación y se multiplica por el precio unitario de cada acción, ¿sí? Cuando la fuente es el valor de mercado de la deuda, se denomina costo de la deuda. Se denomina o se representa con K sub D. Dicha tasa se obtiene de la tasa que cobran las entidades financieras por los créditos otorgados. La suma de K sub E y K sub D se representa con la letra V. Es de vital importancia comprender que el costo de capital de una inversión depende del riesgo de esta. Entre más riesgo, pues mayor será el costo, ¿cierto? La fórmula de cálculo del costo promedio ponderado de capital es WACC o CPPC es igual a costo del equity multiplicado por E, que es el valor del patrimonio o costo o capital social, capital de la empresa, dividido entre V. V es la suma de capital y deuda, ¿sí? Más el costo de la deuda multiplicado por el monto de la deuda dividido entre V, que es la sumatoria de deuda y patrimonio o capital. Y eso también multiplicado por 1 menos T, que es la tasa de impuestos, por la cuestión del beneficio del escudo fiscal, beneficio tributario. Okay. Y pues lo que yo creo que ya mencioné, una de las ventajas de financiarse con deuda es que el interés pagado por una corporación es deducible para fines de impuestos, ¿sí? Hasta, bueno, ya dijimos, ¿no? Hasta un 50%. Mientras que el pago de dividendos a los accionistas no es deducible. Entonces, para fines prácticos, eso significa que el gobierno paga una parte del interés. Bueno. Okay. ¿Sí? Ahora damos un ejemplito sencillo, el cálculo del WACC. Suponga que la empresa fabricante de pasteles Doña Dicha piensa ampliar la fábrica y abrir 2 nuevos establecimientos en la ciudad de Bogotá, para lo cual requiere recursos por 1.600 millones. Para ello utiliza 500 millones que tenía reservados con un costo que pues determinó la empresa, ¿sí? Que es del 10%, y el resto lo financia mediante préstamos a un año a 3 entidades financieras que le ofrecen diferentes montos y tasas de interés fijas. Paga impuestos al 33%.
Estos son los datos. El banco A le puede prestar 500 millones a una tasa efectiva anual del 13%. Banco B, 400 millones a una tasa efectiva anual del 14%. Y Banco C, 200 millones a una tasa efectiva anual del 16%. En primer lugar, se pondera el monto de cada préstamo entre el total de deuda y capital. Entonces, aquí en esta tablita vemos la fuente de cada uno de los recursos, los 3 bancos más el capital propio, los montos están en millones, la tasa que cobra cada uno. La participación es simplemente dividir el monto que se va a prestar entre la sumatoria de todos, que son 1.600 millones, ¿no? Vemos que tanto el banco A como el capital propio pues tienen igual participación, ¿sí? Aunque el costo del banco A es superior, es del 13%. La ponderación la obtenemos de multiplicar esa tasa efectiva anual por la participación, o sea, 13% por 31,25% nos da 4,0625% y así pues con los demás. Ahora pasamos, en segundo lugar se calcula el costo de la deuda, KD o K sub D, y se multiplica por 1 menos la tasa de impuestos para hallar el costo de la deuda después de impuestos, que eso lo conocemos como KDT, que vemos aquí, ¿no? KDT. ¿Cómo lo hacemos? Entonces simplemente tomamos los 3 valores de los préstamos que dan los bancos, ¿sí? Que esos sí tienen un costo de deuda o representan deuda, ¿cierto? Y lo mismo, calculamos su participación, luego sumamos esas ponderaciones, esa ponderación la calculamos multiplicando la tasa de interés que cobra por la porcentaje de participación, y al sumar esos 3 porcentajes nos da que el costo de la deuda para doña Dicha es de 9,57%. Eso es antes del pago de impuestos, o sea, K sub D. Pero si calculamos el costo de la deuda después del pago de impuestos, o sea, KDT, ¿sí? Observamos que nos da menor, nos da 6,412%. Finalmente, pues se aplica la fórmula del costo promedio ponderado de capital, ¿sí? Vemos allí entonces, sustituimos los valores dentro de la fórmula y eso nos arroja un resultado de 7,533%. Okay. Bueno, ahora vamos con el EVA, ya como para finalizar. Bueno, vamos rápido la fórmula, no con la teoría, solo con la fórmula. Los elementos del EVA, el WODI, ya sabemos que es la utilidad operativa después de impuestos. AON, significa activos operativos netos, es igual a disponible más inversiones a corto plazo, más cuentas por cobrar, más inventario, más propiedad, planta y equipo. Estos son los activos operativos netos. Regularmente, ¿no? Obviamente eso varía dependiendo del tipo de empresa. El WACC o costo promedio ponderado de capital, pues ya vimos cómo se calcula. El RUODI, este sí es una pequeña variación del WODI, que es simplemente pues calcular o relacionar el WODI con los activos operativos netos, ¿sí? Para obtener la rentabilidad de la WODI. Si la WODI yo lo divido entre los activos operativos netos, obtengo el RUODI. Y la fórmula de cálculo del EVA es activo operativo neto multiplicado por la diferencia entre RUODI y WACC. Listo. Beneficios del EVA, pues permite la inversión de los recursos financieros en áreas que contribuyen directamente a la generación de valor, mejora la calidad de las decisiones, lo cual impacta positivamente en el desempeño de la empresa debido a que los gerentes adquieran un conocimiento más profundo acerca del costo de capital. Bueno, ahora te quiero mostrar es el archivo de Excel. Pero lo abro, que no lo había abierto. Bueno, mientras se abre el Excel, quería preguntarte si, bueno, respecto a la primera entrega, yo sé que era algo, pues no sé, si quisiera como de pronto, bueno, igual cuando ustedes revisan los trabajos, dan una retroalimentación, ¿verdad? Sí, claro. Es que si quisiera saber, yo sé de verdad que hice lo que entendí, pero si quisiera como entender más a fondo qué era lo que realmente tenía que plasmar en el trabajo. Ok, bueno, estoy aquí mirando la guía. Aquí dice... Bueno, esto es algo más teórico, ¿no? Dice el punto número 1, con este propósito de conectar la estrategia empresarial con los objetivos financieros, deberá proceder con la elaboración de un diagrama de espina de pescado, el cual deberá explicar en un corto informe. Este servirá además como insumo para el planteamiento de las hipótesis requeridas en el paso 2. Entonces tú hiciste una espina de pescado y lo interpretaste, ¿cierto?
Sí, sí hice efectivamente el diagrama, pero, o sea, di como una breve explicación de qué estaba plasmando en en el diagrama. Ya. Ok, ok. Bueno, no te preocupes, de todos modos estos son solo 25 puntos. Yo la verdad no he mirado el tuyo, pero pues yo te dejaré la realimentación, ¿sí? Listo. Bueno, ahorita entonces voy a compartirte el archivo que tú tienes que diligenciar, que es del paso número 2. Te voy a mostrar unos resultados pues de un grupo que había entregado o que le generó el Corbatul estos resultados, creo que fue el año pasado o antepasado. Entonces, para que tú pues lo tomes como insumo, ¿sí? Ok. Recuerda, te pido el favor de que intentes en lo posible de que, bueno, preferiblemente en ambas sesiones o rondas dentro de Corbatul, pues generes valor, pero al menos que en la última, en la segunda sesión o ronda, que generes mayor valor al inicialmente pues dado allí en el sistema, que creo que son los años 2021 y 2022. Entonces tú vas a obtener resultados del 2023 y el 2024, porque vas a participar en dos Proyectarlos. rondas, exacto, dos Ah, rondas ok. o sesiones que son 2 años. Bueno, aquí pues partimos del hecho de que esta empresa en su cuenta de resultados obtuvo pérdidas en el año 1 o T, ¿sí? Pero obtuvo ganancias en el siguiente, ¿sí? Ujú. 119.294. Bueno, si esto no cuadra, no importa. Si esto no cuadra, no importa. Lo más importante es el estado de resultados. ¿Mm? Ok. Bueno, luego vamos a la siguiente. Esto es en estados financieros. La siguiente hoja es cálculo del flujo de caja libre. Aquí en el flujo de caja libre, ¿sí? Pues me parece que ya están ahí las fórmulas. Él automáticamente toma los datos, y él toma los datos de la hoja de estados financieros y arroja entonces estos valores que son el del beneficio neto, ¿sí? El beneficio operativo o EBIT, ¿sí? Que como tú sabes es al beneficio neto, pues le sumo los gastos financieros netos, Ujú. los impuestos y obtengo el beneficio operativo. Y si a ese beneficio operativo le resto el impuesto operativo, bueno, el impuesto, obtengo el WODI. ¿Mm? Listo. Esto no es impuesto operativo, esto es impuesto, perdón. Y luego teniendo el WODI o no PAT, si a eso yo le sumo los gastos de prestación o gastos no desembolsables, pues obtengo el flujo de caja bruto, ¿sí? Y dado este flujo de caja bruto, si yo le sumo, bueno, en este caso le sumo el CAPEX y le resto las necesidades operativas de fondos, ¿sí? Pues si es algo bueno, pues me va a dar un flujo de caja libre de 229.463. Ok. Está dando, pues, un valor positivo, ¿cierto? Eso es bueno. Ujú. Luego, tienes que tomar en consideración, por eso hice allí datos relevantes para lo que es tu interpretación del desempeño de esta empresa. ¿Cuál fue entonces el promedio entre los 2 años de las necesidades operativas de fondos? Fue por un valor de 1.176.364. El promedio de capital invertido entre los 2 años fue de 4.256.801. El promedio del activo fijo fue 2.880.000. La deuda 3.035.163. El capital propio, ¿sí? O sea, lo que está en activo, no, perdón, lo que hay en patrimonio, ¿sí? Que es lo que se toma en las celdas C37 a C38. Voy a verificar. Sí, recursos propios y beneficio neto, sí. La parte correspondiente al capital o patrimonio de la empresa, ¿sí? Recursos propios y beneficio neto. Es lo que está allí en capital propio, un promedio de ambos, ¿sí? Lo vemos aquí en la fórmula, en ese segmento de fórmula. Y el apalancamiento financiero, pues es simplemente la división o la razón entre la deuda y el capital propio, ¿cierto? El apalancamiento financiero, que pues está dando ciertamente elevado, ¿no? ¿Por qué? Porque la deuda está, digamos, casi 3 veces, ¿cierto? Respecto al capital propio, por eso nos está dando casi un 300%. ¿Sí? Bueno, el costo promedio ponderado de capital, creo que aquí te aparece en blanco donde dice porcentaje de costo, ponle tu 20%.
Ese costo yo he estado investigando y puede variar dependiendo obviamente del tipo de empresa, la economía, pero en términos generales está entre un 15 y un 35%. Pongámosle pues para razón de rapidez, porque obviamente tú no tienes tiempo de calcular de calcular el KPM o de aplicar el KPM para calcular el costo exigido del patrimonio, toma 20%, y ya con eso vas a obtener el resultado del WACC, ¿sí? Los demás valores me parece que eso ya los toma ahí de otras celdas y pues arroja el WACC. Entonces recuerda que hay que comparar, ¿qué cosa? El WACC ¿contra qué? WACC contra, ay carajo. Contra el RUODI, ¿cierto? Rentabilidad del WODI. Ah, sí, ya. WACC contra RUODI. Para el cálculo del EVA. Listo, ese es cálculo EVA. Bueno, aquí hay otra hoja que se llama crecimiento sostenible. Aquí él te arroja automáticamente el cálculo del ROE, en este caso es del 9,77%. La tasa de reinversión, mira, la tasa de reinversión es la tasa que toma en consideración los diferentes flujos de caja que están en las celdas C13 más C14 menos C11 y eso dividido entre lo que está en C5. Si quieres lo vemos aquí en la hojita que teníamos anteriormente. Es 13 más 14 menos 11 entre C5. 13 más 14. Claro, este trabajo era en grupo. Era en grupo, correcto, pero pues te toca así. Ay, me toca solita. Sí. Pero bueno, ahí aprendemos más. Bueno, correcto. Entonces, mira, el CAPEX, estas variaciones, ¿sí? Que es lo que diferencia el flujo de caja bruto del flujo de caja libre, estos dos que yo puse en color naranja, por eso fue que les puse color naranja para resaltarlo, ¿sí? A esas, digamos que son como las variaciones, ¿sí? Del flujo de caja libre, que son el CAPEX y las variaciones de necesidades operativas de fondos, esos dos valores, si a eso yo le resto los gastos de depreciación, ¿sí? O los gastos no desembolsables, ¿sí? Que en este caso son 103,000, ¿qué me va a dar como resultado? Elevita, perdón. Exactamente. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Ok, sí. Bueno. Entonces, bueno, dijimos que entonces era C13 más C14 menos los gastos gastos de depreciación y eso dividido entre el beneficio neto. Y eso es lo que corresponde a la tasa de reinversión, ¿sí? Aquí en la hojita de crecimiento sostenible. Este es el cálculo de la tasa de reinversión. El payout ratio es simplemente 1 menos esa tasa de reinversión. Y la tasa de crecimiento sostenible se puede calcular como la multiplicación de ese ROE por la tasa de reinversión o también se puede calcular como 1 menos el payout o la tasa de distribución de dividendos multiplicado por el mismo ROE. Da exactamente lo mismo. 2,32% en este caso. Esa sería la tasa de crecimiento sostenible de la empresa. Si vemos es bastante bajito, ¿no? Sí. Bueno, eso es respecto al crecimiento sostenible. Respecto al crecimiento sostenible del activo operativo, vemos que la tasa de crecimiento sostenible para el activo operativo es mayor, es del 7,79%. Y obviamente él dice ahí cuáles fueron los cálculos que tuvo en cuenta. El rendimiento sobre las ventas o ROS, ¿sí? Dividido entre la diferencia de la variación en el NOF, ¿sí? Esperado. Hay dos, antes de continuar, hay dos valores en NOF, por ejemplo, en este caso. El NOF esperadas, él le colocó NOF esperadas, pero yo le puse con base en T, ¿sí? Que es lo que hay en T, pero que se espera que haya en T más 1, ¿sí? Y el NOF real es lo que hay en estos momentos en el periodo T más 1, ¿sí? Esto es como el proyectado, como dice allí, esperado, con base en T, que si lo vemos aquí, voy a darle aquí enter, pero si miramos aquí esto es una proyección, ¿sí? Esto es simplemente una proyección, por eso yo le puse, pues,
igual te va a quedar la grabación para que lo veas más adelante, pero esto es con base en el valor T. Entonces se hace una proyección y eso se compara contra el real y pues en este caso la diferencia, si vemos ahí no real menos esperado, nos da negativo porque mira que el real fue inferior al esperado, ¿cierto? Nos da menos 505.530 y pues eso también va a afectar los cálculos del NOF esperado. El NOF esperado se calculó como el NOF esperado, variación o porcentaje de variación NOF esperado se calcula como el valor de NOF, ¿sí? Esperado o digamos proyectado dividido entre ventas, ¿sí? Entonces ese porcentaje de variación en NOF esperado fue el 37,55% y el real fue menor, fue el 26,04%. O sea que el esperado era mayor al real. ¿Eso en qué se traduce? En que la variación, ahí sí delta NOF esperado, en términos monetarios fue de 442.876. Pero el NOF real fue menor, y ahí lo vemos, debido a qué? A que este porcentaje fue menor acá que al esperado. Por eso nos está dando negativo. Bueno, entonces tu tarea sería como interpretar eso. Y mira, esto es siguiendo el crecimiento sostenible de Higgins. En estas diapositivas que yo te preparé, estaba también el de Higgins, pero pues la verdad no alcanzamos a verlo. Modelo No, de igual si crecimiento algo Higgins. yo pregunto. Te Eso, pregunto cualquier igual cosa. estas diapositivas yo te las dejo. Están, pues yo creo que están bastante bien explicadas, pero pues para que tú sepas que el profe Joan, que fue el que elaboró esta plantilla de Excel, lo que quiso fue mostrarte crecimiento sostenible de acuerdo al modelo Higgins en esta hojita de crecimiento sostenible, y este es el mismo análisis de crecimiento sostenible, pero con base en lo que dice Oscar García, ¿sí? O sea, teniendo en cuenta la famosa palanca de crecimiento. ¿Sí? Listo. Bueno. Listo. Ay, igual que la grabación. Cualquier duda en que tú me lo haces saber. Yo lo que te recomiendo es lee antes de que finalice digamos, hasta el 28 de junio, es que realmente vas a empezar a utilizar los estados financieros, ¿sí? Ahorita dedícate a entender bien este tema, ¿sí? A mirar la plantilla. Si quieres yo te mando esta plantilla, ¿sí? Tranquila, yo te la envío, analízala, es lo más importante, y luego cuando tengas los resultados que te arroje Corvatool, entonces sustituyes, ¿sí? Sustituye los valores allí, y lo más importante es la interpretación de esos resultados, ¿sí? Porque estos resultados, así como los puso el profe Joan, están ahí, pero el valor agregado de un futuro magíster en gestión financiera es poder interpretar adecuadamente esa información. ¿Ok? Listo. Bueno. Listo. No, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Tengo miedo. Claro que sí. No, y que te tocó solita. Ay, sí, yo toda con la esperanza, yo dije, bueno, de pronto en la reunión que hay hoy, de pronto vemos compañeritos, siga soñando, Milena, que van a salir más. Ay, qué pena. Pero véalo el punto positivo, todas las dudas que tengas, me las haces y yo te ayudo resolviéndolas, ¿ok? Menos mal, así no tengo tanta cola para preguntar. Exacto. Ok, Listo, excelente. no, profe, muchas gracias. Bueno, con muchísimo gusto, que pasen una feliz noche y yo creo que nos vemos en 15 días. Sí, nos vemos en 15 días. Listo, perfecto. Igual yo cualquier duda, ahí voy a estar preguntando. Claro. Muchas gracias, de verdad. Bueno, con muchísimo gusto, que pasen una feliz noche y yo te envío ahora más tarde la grabación, las diapositivas y el archivo Excel. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Que tenga feliz noche. Muy amable por todo. Ok, con mucho gusto. Chao, chao. Chao.